Buenas tardes, chicos y chicas de Ciencias de la Educación. Vamos a comenzar con la asesoría del día de hoy, ya 17 de julio 2023. Ya estamos un poquito más de la mitad del cuatrimestre. Me han entregado tareas, he revisado por ahí algunas, me faltan todavía otras más por revisar, sin embargo, pues estoy al pendiente de cómo van evolucionando, cómo van avanzando en esto de sus tareas, de sus trabajos. Me da pues mucho gusto que lo estén realizando, que lo estén haciendo. Eso habla de que, bueno, están al pendiente de sus actividades en plataforma. Por ahí ya dejé algunos videos en una materia de exposición, sin embargo sé que es complicado que se conecten, por lo tanto pues cambié la exposición por un video. Es decir, ustedes se van a tener que grabar haciendo la exposición, ¿vale? En dos actividades, dos materias diferentes, ahorita vamos a ahondar en ellas. La otra es una dinámica, perdón, una técnica que tienen que hacer y quiero ver la dinámica de esa técnica. Ahorita vamos a explicar también estos términos que son importantes que una licenciada en ciencias de la educación o un licenciado en ciencias de la educación eh, conozca, sepa las diferencias, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que los abordemos, que lo tomemos en cuenta para su ejecución y posteriormente también para que cuando escuchemos ya esos términos pedagógicos, comprendamos de qué se trata. Creo que eso es muy importante. Ya esto es para todos los cuatrimestres de Ciencias de la Educación, ir modificando nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro vocabulario, las palabras que ocupamos. Entonces, vamos a irlo modificando ya cuando ustedes entren al mundo laboral, al mundo donde tengan que ejercer, que poner en práctica sus lo que aprendieron a lo largo de toda la licenciatura, pues bueno, tenemos que identificar, ¿no? Evitando de esta manera también cuando estemos frente a grupo y si nos toca de repente impartir clases en universidad, no sé, ya con personas que están estudiando alguna licenciatura, pues evitar términos erróneos, ¿no? Lamentablemente hay muchos maestros que desconocen la información o que no recuerdan o no sé qué es lo que sucede, que de repente ya utilizan términos que son incorrectos. Entonces, para evitar esta situación, evitar esos problemas, esos detalles, pues bueno, vamos a poner mucha atención en la información que tenemos preparados para ustedes. Vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Aquí está, voy a poner sonido y compartir. La primera clase que tengo preparada para ustedes pues es ambiente de aprendizaje. Ya una vez que hemos identificado que fue las sesiones pasadas acerca eh, acerca de los principios técnicos, hablábamos acerca de lo que es el conductismo, no sé si lo recuerdas, ¿verdad? Aquí está, aquí aparece. Veíamos lo que es el conductismo, sus, sus principales autores y cómo es que el conductismo entra en la educación, ¿no? Para retomar un poquito, pues vamos a ver el material. El conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuesta en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben poner atención a la respuesta de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. Y vemos aquí el ejemplo, ¿no? Que viene aquí en el material. Vamos a observarlo.
Muy bien, pues aquí aparece un poco más claro lo que se trata el conductismo, ¿no? Vamos a quedarnos con unas palabras, por ejemplo, adiestramiento, respuestas observables, conductas observables, eh, repetición, el observa lo que el individuo puede y no puede hacer. Entonces el conductismo va en ese sentido, ¿no? Sobre todo es el observar la conducta, perdón, tomar en cuenta la conducta observable, lo que ha cambiado, lo que ha aprendido. Si no se ve, entonces no sirve, no lo considera, no lo toma en cuenta, ¿vale? A diferencia, fíjate bien lo que voy a decir, a diferencia de el principio tórico que hoy vamos a ver, que es el humanismo. Acuérdate, ya nos quedamos o ya vimos lo que es el conductismo, esas respuestas observables, la repetición, el puede, no puede, etcétera, ¿no? Ahora vemos qué es el humanismo. El humanismo en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Quédate con esto, ¿no? Relaciones humanas. La palabra como tal se compone de la palabra humanus, que significa humano, raíz griega que hace referencia a doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. Entonces, vamos a hacer la diferencia entonces o a explicar más profundamente lo que es el humanismo. Quédate con esas palabras. Significa valorar al ser humano y la condición humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el conductismo no valora al ser humano. El conductismo valora lo que puedes cambiar, lo que puedes modificar, las conductas que puedes cambiar, ¿no? Ante un estímulo-respuesta, ante un reforzamiento. El humanismo, en ese sentido amplio, como te decía, significa valorar al ser humano y su condición humana. Pueda o no pueda hacer las cosas, tenga un cambio o no tenga un cambio, aprenda o no aprenda. Y vamos a ver que durante mucho tiempo, ¿no? El humanismo ha estado presente desde la filosofía, la psicología, las ciencias sociales. Por humanismo se conoce también el movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. ¿Qué es esto de teocentrismo? Bueno, se concebía a Dios como el centro de todo. Deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. Es decir, o en este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. Entonces, al entrar al humanismo, queda a un lado el teocentrismo, donde teo Dios, centrismo, pues está centrado todo a Dios, ¿no? Y pasa al antropocentrismo. Antropo, parte humana, centrismo. El hombre ocupa el centro de todo. También tiene que ver con la filosofía humanista, que ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, la ciencia, la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ahí tenemos entonces la filosofía humanista. A través de sus obras, los intelectuales y los artistas humanistas exploraron temas inspirados en lo clásico de la antigüedad grecorromana, que eran sus modelos de verdad, belleza y perfección. El conjunto que perfecciona o características
del ser humano, verdad, belleza y perfección. Algunos autores humanistas de gran importancia de aquel periodo fueron Gainoso Manetti, Marcelio Fusino, Erasmo de Rotterdam, Guillermo de Ockham, etc. Tomás Moro. En las artes plásticas, el humanismo propició obras enfocadas en el estudio de la anatomía y del funcionamiento del cuerpo humano. En la ciencia se produjo la secularización del saber científico y ocurrieron importantes descubrimientos en diversas ramas del saber, como la física, la matemática, la ingeniería o la medicina. Eso, pues, entonces lo tenemos como parte de historia, ¿no? Cómo va surgiendo el humanismo, cómo se considera al ser humano como el centro, ¿no? La belleza, la inteligencia del ser humano, la perfección del ser humano. Y por eso, pues, empiezan las artes, ¿no? Todo en esa época, en la antigüedad grecorromana, en esa parte de la filosofía humanista, se considera entonces, se ve al humano desde una obra de arte también, y que se plasma, lo plasman en pinturas, se plasma en diferentes formas artísticas al ser humano. Eh, tengan en cuenta, considerando siempre la verdad, la belleza y la perfección. Pero ¿qué creen? Que también el humanismo lo vamos a encontrar en la literatura. Humanismo y literatura. El humanismo también corresponde a una escuela literaria que tuvo gran importancia entre los siglos XIV y XV. En la literatura se destacó la poesía palaciana, es decir, la surgida dentro de los palacios, escrita por nobles que retrataron los usos y las costumbres de la corte. Algunos de los escritores italianos que causaron más impacto fueron Dante con la Divina Comedia, entre algunos otros. Por ahí les voy a dejar también de tarea leer este libro de la Divina Comedia, que tiene que ver con el humanismo, al de algunos escritores italianos. También vamos a encontrar el humanismo secular, también conocido como humanismo laico. Es una expresión que refiere a un sistema de pensamiento desarrollado desde fines del siglo XX, que se ocupa de la justicia social, la razón humana, y aquí empieza un tema importante que es la ética. Los humanistas seculares seguidos del naturalismo suelen ser generalmente ateos o agnósticos y regenerar de la doctrina religiosa, la pseudociencia, la superstición y el concepto de lo sobrenatural. Para los humanistas seculares, estas áreas no son vistas como el fundamento de la moralidad y de la toma de decisiones. Aquí vamos a ver cómo, por lo contrario, un humanista secular se basa en la razón, en la ciencia, la experiencia personal y el aprendizaje a través de los relatos históricos, que se constituyen como los soportes éticos y morales que dan sentido a la vida. Un humanismo sin religión, un humanismo sin Dios, secular, laico. Dejamos a un lado a Dios. Humanismo y, humanismo y psicología. Fíjate, todo esto es muy interesante desde el aspecto cómo se concibe cada quien o cómo concibe cada quien al ser humano. Un humanismo sin Dios, pero también un humanismo con Dios. ¿Y cuáles son esas diferencias de un humanismo sin Dios y un humanismo con Dios? Un humanismo secular.
y un humanismo religioso. Ahora aquí entra también el humanismo y la psicología, humanismo psicológico no, humanismo y psicología. Esta tuvo su origen en la década de 1950 y su importancia aumentó significativamente en las décadas de los 60 y 70, siendo una rama de la psicología y más específicamente de la psicoterapia. La psicología humanista surgió como una reacción al análisis exclusivamente realizado sobre el comportamiento. La psicología humanista entonces va enfocada en el comportamiento humano. Pero recuerda que la psicología también estudia la mente, ¿no? Cómo la mente va a generar el comportamiento del individuo. Teniendo como base el humanismo, la fenomenología, el existencialismo y la autonomía funcional, la psicología humanista enseña que el ser humano tiene en su interior un potencial de autorrealización. Por eso te decía hace un rato, la psicología tiene que ser forzosamente enfocada pues en la mente, aunque la psicología humanista nos dice que va exclusivamente hacia el comportamiento humano, pero no dejando a un lado la mente. La mente cómo va a tener un papel fundamental en el comportamiento humano. La psicología humanista como tal no tiene como propósito revisar o realizar una adaptación de los conceptos psicológicos existentes, pero sí procura hacer una nueva adaptación al campo de la psicología, encuadrándose dentro de lo que se conoce como el paradigma humanista. En este sentido, se considera como una teoría adicional juntamente con la terapia de la conducta y el psicoanálisis. Obviamente, dentro de la educación vamos a tener en cuenta que la psicología tiene un papel importante dentro de la educación. Recordemos que la psicología estudia la mente del ser humano. Entonces no podemos dejar, o sea, el comportamiento del ser humano, porque estamos trabajando con seres humanos, no vamos a trabajar con máquinas, no vamos a trabajar, no, estamos trabajando con personas, con sentimientos, con emociones, con personas físicas que tienen un raciocinio, que tienen sentimientos. De ahí que surge entonces la psicología humanista. Ahora, el humanismo y la educación. El enfoque humanista se centra en el desarrollo integral de los estudiantes, por lo que es determinante la calidad de los procesos de enseñanza y cómo se incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes, con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales. Aquí, pum, aquí entra esto, ¿no? Lo que es las habilidades socioemocionales. Ya entramos en materia, entonces ya vimos como un parteaguas de la historia del humanismo. Un humanismo sin Dios, humanismo con Dios, humanismo centrado en el ser vivo, en el ser humano, humanismo y la psicología, etcétera. Ahora veamos cómo el humanismo se puede considerar o se toma en cuenta dentro de la educación. Se centra en el alumno. Aunque todos los modelos educativos dicen que centran sus esfuerzos en el estudiante, la mayoría de ellos solo se centran en las habilidades intelectuales o cognitivas de él o ella. El enfoque humanista de la educación prioriza el descubrimiento del potencial de cada individuo para impulsar la identidad personal del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el humanismo se va a centrar en las habilidades intelectuales, como algunas otras teorías o principios teóricos. El humanismo se va a centrar en el estudiante desde una identidad personal para potencializar sus habilidades,
pero desde un enfoque, más bien desde una identidad personal, como ser humano único, como ser humano independiente, como ser humano original. Entonces el humanismo se va a centrar en esto. Imagínate el trabajo que tenemos como docentes al considerar el humanismo. Digo, es una de las teorías que la verdad yo me enfoco más en el aspecto humanista, precisamente por lo que acabamos de describir, ¿no? Eh, Priorizar el descubrimiento del potencial de cada individuo, de cada estudiante, para impulsar la identidad personal, su identidad personal. ¿Qué genera el humanismo también dentro de la educación? Fomenta la individualidad. En el contexto del humanismo, el individualismo se centra en reconocer y aceptar el hecho de que todos somos seres humanos únicos y originales. Hemos sido creados con fortalezas y debilidades, perdón, y debilidades particulares que nos hacen diferentes de los demás. Comprender su identidad ayuda a los estudiantes a encontrar similitudes con las personas que lo rodean, además de impulsar la tolerancia y aceptación de las diferencias. Aquí nos marca pasos importantes. Cada ser humano, cada estudiante es único y es original. Tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades particulares. Tengo alumnos que son excelentes en matemáticas, pero no dan una en ortografía. Dice una frase, ¿no? Bueno, no una frase, es una pequeña historia de reflexión. Estaba el maestro con la mamá y le está diciendo, es que su hijo es excelente en música, aprendió a tocar varios instrumentos o tiene esa intención de aprender varios instrumentos, pero es malísimo para las matemáticas. A lo que la mamá le contesta, sí, profesor, tiene razón. Enseguida voy a meterlo a clases de matemáticas, a clases de regularización de matemáticas. Y el maestro le contesta, ¿por qué no potencializa las habilidades que ya tiene? No todos debemos de ser buenos para las matemáticas. Entonces, bueno, aquí el humanismo lo que va a fomentar también es la individualidad. ¿No? Cada ser humano es diferente, cada ser humano es auténtico, único, original. ¿Qué más va a fomentar el humanismo? El humanismo también alienta el aprendizaje, eso nos interesa como licenciados en ciencias de la educación, como pedagogos. En este modelo educativo, los maestros no son vistos como figuras de autoridad, sino como facilitadores de aprendizaje. El enfoque humanista de la educación coloca al educador en un papel muy singular que no consiste simplemente en transmitir el conocimiento. Los maestros pueden fomentar una relación saludable con sus estudiantes, alentándolos a confiar en ellos como líderes educativos que están allí para facilitar su crecimiento, diseñando un ambiente muy sano de inclusión y colaboración. En el enfoque humanista del aprendizaje, el estudiante es guiado y empujado por sus propios intereses, además de que la motivación para aprender se desarrolla de forma muy natural, fomentando un enfoque proactivo para la adquisición de conocimientos. Con base a esto que acabamos de mencionar, que el humanismo alienta el aprendizaje, por eso el día de hoy modifiqué esa tarea acerca de la exposición. ¿Por qué razón? Porque veo que va a ser muy complicado que ustedes se conecten para realizar una exposición. Pero no puedo dejar a un lado la tarea, entonces por lo tanto ustedes se van a grabar. Y así como ustedes me ven en grabación, yo también los voy a ver en grabación a ustedes, por lo menos conocerlos en video, ¿vale? Entonces ahí está algunos puntos importantes acerca del humanismo. Hasta aquí le vamos a dejar con esta materia de ambientes de aprendizaje. Acuérdate que lo que estamos hablando acerca del conductismo, del humanismo, son principios teóricos para sustentar la creación de ambientes de aprendizaje. A partir de lo que tú estás viendo de conductismo, ¿qué es lo que te
qué es con lo que te quedas para que a partir de ahí tú realices tu ambiente de aprendizaje. Ah, también estoy viendo el humanismo. ¿Qué clase de clase iba a mencionar? Pues sí, creo que es correcto. Tú vas a generar a partir del humanismo. ¿Qué ambientes de aprendizaje vas a considerar? ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí le dejamos con ambientes de aprendizaje. Ahora bien, vamos a pasar a la materia de canales de la comunicación y educación. Ya hemos visto precisamente cómo existen varios canales para poder comunicarnos, para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Tomando en cuenta, como lo veíamos en la materia de ambientes de aprendizaje, pues también los estilos de aprendizaje, kinestésico, visual, auditivo. Ay, disculpen ustedes. Eh, Auditivo, visual, kinestésico, y a partir de ahí también vamos a crear esos canales de educación. Y fíjate, vamos a tomar en cuenta algunas técnicas. Aquí viene ya lo que les mencionaba hace rato. ¿Qué diferencia hay entre una técnica y una dinámica? Porque ahorita lo que vamos a ver son técnicas, pero también vamos a hablar acerca de dinámicas. Apúntalo en tu cabecita, apúntalo en tu libreta, apréndetelo, por favor, porque es un aspecto súper importante que tú lo consideres. Técnica son las actividades que tú vas a realizar. Una técnica rompehielo, una técnica grupal, etcétera. La dinámica surge a partir de tu técnica. ¿Cómo es el desarrollo de esa técnica? Puedes hacer la misma técnica en cuarto A y en cuarto B, pero la dinámica va a ser diferente. ¿Cómo se va a desarrollar la técnica en cuarto A? Va a ser diferente a la dinámica que se genere en cuarto B, a pesar de que tú lleves la misma técnica. A partir de esta definición, entonces, empiezo a compartir pantalla para que veamos las diferencias y algunos ejemplos para poder realizar con los grupos, las técnicas de grupo, las reuniones de trabajo. Y son algunos ejemplos que yo te quiero marcar. Bueno, ¿qué es la definición de técnicas grupales? Siempre que se habla del trabajo en grupo, es frecuente escuchar una serie de palabras o términos o expresiones que de manera intercambiable se emplean para designar algo que tiene que ver con lo grupal. Así, por ejemplo, es muy común oír expresiones tales como trabajo de grupo, técnicas grupales, dinámicas de grupos, animación de grupos, trabajo grupal, etc. Todos estos términos ya los debes de manejar tú en tu vocabulario. Esta confusión, además, se ha generalizado debido a la bibliografía existente sobre temas relativos a lo grupal, sin que exista una aclaración suficiente del uso y alcance de todos estos términos. Sin embargo, esta situación nos obliga a aclarar sencillamente, pero con precisión, cuáles son los alcances y contenidos de cada una de estas expresiones en uso. Solo haciéndolo así, estaremos en condiciones de utilizar los elementos teóricos y técnicos adecuados a nuestra tarea específica. Existen tres expresiones terminológicas que debemos aclarar y cuya distinción es importante. Trabajo con, de, en grupos. Técnicas grupales y dinámica de grupos. El trabajo con, de, en grupos son todas aquellas acciones o actividades que se llevan a cabo de manera colectiva. Es decir, para que exista un trabajo grupal en grupos, con grupos o de grupos. Las expresiones son intercambiables. Solo es necesario que las acciones se desarrollen colectivamente. Tú no puedes hacer un trabajo con, de, en grupos sin un grupo o con una sola persona. Esto significa que para llevar a cabo un trabajo en grupo no se necesita de la existencia de un animador o coordinador, ni del uso de técnicas u otro tipo de cosas. Basta con la realización colectiva de una acción dentro del marco de la interacción mutua. Ahora bien, si lo que se pretende es realizar un trabajo en grupo eficaz, entonces tenemos que saber que existe una serie de técnicas o procedimientos que nos pueden apoyar
y ayudar a lograr con mayor eficiencia y eficacia los objetivos que el grupo se haya propuesto. Y aquí viene lo que son las técnicas grupales. De forma genérica, se puede definir como los instrumentos que aplicados al trabajo en grupo sirven para desarrollar su eficacia y hacer realidad sus potencialidades. Con un alcance más concreto y práctico, podemos definir las técnicas grupales como un conjunto de medios y procedimientos que aplicados en una situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: productividad y gratificación grupal. Dicho en otros términos, el uso de técnicas grupales sirve para facilitar y estimular la acción del grupo en cuanto a conjunto de personas, lograr gratificación y para que el grupo alcance los objetivos y las metas que se ha propuesto de una manera eficaz posible, lograr productividad grupal. Lograr productividad grupal. Todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos analizando dentro de esta sesión, te va a servir mucho. Recuerda que un licenciado en Ciencias de la Educación no solamente se va a enfocar, obviamente el objetivo sí es en educación, no en el área educativa. Sin embargo, también tienes el campo laboral de las empresas en recursos humanos, en capacitación. Para capacitación nos sirve mucho este trabajo de grupo, ¿no? Porque vas a trabajar tú con gente, con personas, o podrías trabajar tú con gente, con personas que ya están colaborando con la empresa, siendo parte de la empresa, o bien con personal de nuevo ingreso. Entonces, bueno, vamos a tener una serie de actividades, serie de técnicas que nos permitan capacitar a esas personas, ¿no? Se emplean en diversas situaciones para desarrollar una mayor actividad de los mismos con un menor esfuerzo y mayor economía. Las técnicas de grupo son técnicas para comunicarse, para organizar mejor relaciones humanas. De hecho, en las empresas es lo que te van a pedir mucho. Las técnicas proporcionan al grupo una cierta base de organización para que el grupo funcione realmente como tal. Entonces tenemos, ¿no? Que esas técnicas en grupo, de grupo, la finalidad, ¿cuál es? Mejorar las relaciones humanas, para que el grupo, para que esa sociedad de individuos funcione como lo que es, funcione realmente como tal. Una técnica no es en sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada eficaz indiferentemente o desastrosamente. Es importante indicar que no todas las técnicas sirven para todos los objetivos. No todas las técnicas pueden utilizarse en todos los sitios. Y las técnicas no solo son solo un medio, nunca un fin en sí mismas. Las técnicas otorgan estructura al grupo, le dan una cierta base de organización para que el grupo funcione realmente como tal, pues el grupo no puede funcionar si no crea una mínima organización. De ahí la necesidad de conocer y utilizar las técnicas adecuadas. En la tarea que yo te estoy encomendando para esta semana, tú tienes que realizar una técnica grupal de niños, de jóvenes, de adultos, con la familia, como tú quieras. Investiga una técnica grupal para la familia. Es más, aprovecha esta tarea para dirigir una técnica grupal familiar, cuyo objetivo sea la unión familiar. Entonces, grábala, es importante, grábala en diferentes aplicaciones. Ahorita se me ocurre, ¿no? Si a mí me dejaran esta tarea, haría un TikTok con la familia, ¿no? Poniendo obviamente objetivo, bueno, la comunicación, la creatividad de los integrantes, no sé, tantas cosas que hoy puedes utilizar. Yo recuerdo que durante la pandemia hacíamos, bueno, teníamos las clases también virtuales, etcétera, etcétera. Y una
Cosas que de repente así surgió, ¿no? Como parte de diversión, fue los TikTok con la familia. Y fue una experiencia muy agradable. Y esto, pues, obviamente genera la unión familiar, ¿vale? Entonces, fíjate, conviene tener en cuenta que la eficacia de las técnicas grupales depende, en cierto modo, de la habilidad personal y del espíritu creador de quienes las utiliza. El uso de la técnica por sí sola no basta para obtener el éxito deseado. Esta técnica es buenísima. Bueno, pero si el que lo está desarrollando o los que lo están haciendo no se genera la dinámica que se pretende, pues no va a funcionar. La eficacia de una técnica dependerá en alto grado de la capacidad del dinamizador para adaptarlas al aquí y a la ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Esta dinámica no está funcionando la dinámica de esta técnica que yo estoy haciendo. ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo la puedo adaptar? Etcétera, ¿vale? Entonces, queda en esta parte importante que debemos de tener en cuenta. Y también las situaciones, el contexto. Nosotros dábamos un taller de buen trato en la familia, le pusieron macro taller del buen trato en la familia, donde eran talleres simultáneos con 4 grupos. Y en alguna ocasión, una mamita que fue a este taller nos invitó a un baby shower, a dar un taller, uno de los talleres que dimos en el macro taller del buen trato en la familia, en el DIF de Tlalnepantla, lo fuimos a dar un baby shower. La dinámica es completamente diferente, a pesar de que éramos las mismas técnicas, la dinámica es diferente. ¿Por qué? Porque era otro contexto. Entonces, podemos utilizar una misma técnica y la dinámica va a ser muy diferente. La técnica en sí no es el fin, sino es el medio, ¿vale? Muy bien, pues creo que este tema es bastante sencillo, no es algo complicado. Aquí nada más lo que les quiero marcar es que sí tienen que hacer una técnica en grupo, con algún grupo, y quiero que lo subas a plataforma. No te voy a poner tiempo, no, como tú quieras, voy a ver tu creatividad al hacer esta técnica grupal, ¿vale? Entonces, quedamos en esto. Esa es la clase para la siguiente, la tarea para la siguiente clase. Muy bien, pues con eso finalizamos lo que es la educación y comunicación. Pasamos a modelos educativos, ya para ir finalizando. Ya hablamos de la importancia que tiene la evaluación, ¿no? Y de hecho, dentro de todo lo que estamos hablando en las otras materias, pues vamos a ver también la evaluación para nuestras técnicas, la evaluación para cómo estoy utilizando los diferentes estilos de aprendizaje con mis alumnos. Si realmente mi diagnóstico inicial que me arrojó que este alumno es kinestésico, a través de los trabajos, a través de las actividades que se están realizando, refuerzo el resultado o lo voy descartando. ¿Pero es a través de qué? A través de una evaluación. Vamos a ver este video acerca de la evaluación estandarizada. ¿Qué es la evaluación estandarizada? Viene en plataforma para que ustedes también en cualquier momento lo puedan revisar. Una vez que tenemos una base para valorar la evaluación, ahora hablemos de la evaluación estandarizada y de la conveniencia de utilizar metodologías y tecnologías en su aplicación. ¿Qué es la evaluación estandarizada? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las características y beneficios de una prueba estandarizada? En su libro Los retos de la educación en la modernidad líquida, publicado en 2009, Bauman dice: aún debemos aprender
el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Fin de cita. Así, podemos considerar la estandarización de la evaluación como una preparación de nuestros estudiantes hacia un futuro globalizado y líquido. Esta segunda unidad contiene una charla con un experto y una videopresentación sobre la metodología Ceneval para la elaboración de un reactivo de una prueba estandarizada. Después de cada uno de ellos, tenemos unos cuestionarios que podrás responder tantas veces como lo desees. También tenemos un entregable, el diseño de un reactivo. La aprobación de estos cuestionarios automáticos y la aprobación por parte de los instructores de tu entregable es indispensable para aprobar el curso. Al finalizar la unidad, te invitamos nuevamente a publicar un hashtag con tus reflexiones, comentarios y preguntas para que con ellos realicemos la transmisión en vivo de la semana. Aprendamos a diseñar reactivos y a construir con ellos una prueba estandarizada. Preparemos a nuestros estudiantes para su presente. Pruebas que ya están hechas, pruebas que ya están marcadas para poder nada más ejecutar. Tipos de evaluación. Evaluación inicial, iniciación de proceso y evaluación final. Ya tenemos esta parte ya marcada y estudiada, lo que veíamos también la semana pasada. Aquí también como tarea, pues estamos observando que lo que ustedes van a realizar es que se va a hacer un proyecto sobre un modelo educativo que se puede implementar a nivel primaria. El modelo debe ser elaborado por ti. Puede ser un video que no dure más de 3 minutos, PowerPoint mínimo 15 diapositivas o en Word mínimo 15 páginas sin contar la portada y la conclusión. Te puedes basar en esto que vamos a ver también, de lo que es el modelo y sobre todo en los primeros temas, ¿no? De lo que es el modelo y cómo es la forma de construir un modelo educativo. Muy bien, pues con esto damos por finalizadas la clase del día de hoy de las 3 materias. Les agradezco mucho a todos su participación, que vean los videos. Y pues bueno, quedo a sus órdenes a través de los medios que ustedes ya conocen, a través del WhatsApp, a través de la plataforma. También les comento, esta clase de modelos educativos ya estamos finalizando, estamos ya en la unidad número 6. A pesar de que todavía no termina el cuatrimestre, me voy a adelantar porque estoy investigando acerca más de este modelo educativo de la nueva escuela mexicana para que ustedes tengan información acerca de él. Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen excelente semana. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, cuídense mucho.